espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Afán y todo trabajo para mí terminará. Cuando Cristo venga, a su reino me llevará. Hermano Wilmer José Lorca, pastor anciano nacional, quien va a llevar la exposición de la primera parte del simposio. No le voy a adelantar nada, porque sea el hermano quien adelante todo lo que va a exponer. Dios le bendiga, denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Buenos días, tengan todos mis hermanos, ministros del Señor, que Dios les bendiga. Como ya escucharon, hoy estamos dando apertura a este simposio doctrinal. Por ello, damos la bienvenida a todos los ministros, a todos los presbíteros, y oramos porque esto sea todo un éxito y redunde en el fortalecimiento doctrinal y en nuestro compromiso con la sana doctrina. Ese es nuestro objetivo. Por supuesto, en este simposio tenemos los objetivos de unificar criterios. Por una parte, necesitamos que todos hablemos un mismo lenguaje, como dice Filipenses 3:16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y por supuesto, eso se espera de toda la iglesia de Jesucristo, que tenemos la Biblia como nuestra máxima regla de fe y conducta cristiana. Pero con mayor razón se esperaría de una organización como la Fiel PBS, que nos damos el título de conservadores. Creemos que nuestra misión es salvaguardar la doctrina de Cristo, ser vigilantes de que la doctrina de Cristo se mantenga pura hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, repito, se espera de la iglesia de Cristo a nivel universal que hablemos todos una misma cosa, que sintamos una misma cosa, que tengamos una misma regla, la Biblia. Pero si eso es cierto para la iglesia de Jesucristo universalmente, debería ser especialmente cierto para una federación. No se justifica que tengamos diversidad de criterios y que no tengamos un discernimiento entre lo que es norma, lo que es doctrina. Y eso esperamos, con la ayuda del Señor, en este simposio, lograrlo. Como ya señaló nuestro hermano presidente, quien está fungiendo como moderador, nuestros objetivos: lograr uniformidad de criterios en la organización, que cada ministro tome la Biblia como su máxima regla de fe y conducta en la práctica, porque en la teoría todos decimos que la Biblia es nuestra máxima regla de fe, pero si a la hora de tomar decisiones, si a la hora de dirigir la iglesia, si a la hora de implementar actividades en el altar no estamos consultando la Biblia, en la práctica no es nuestra máxima regla de fe. En la práctica necesitamos que sea nuestra máxima regla de fe y conducta. Lo que creemos y lo que hacemos está condicionado por lo que la Biblia dice. Poder diferenciar entre doctrinas, normas y costumbres, corregir normativas locales que chocan con lineamientos doctrinales, y eso es muy grave. Acuérdense que en Mateo 15 Jesús dijo, confrontó a los fariseos diciéndole: vosotros con vuestra tradición invalidáis el mandamiento de Dios. Y nosotros no tenemos la autoridad, hermanos, para invalidar el mandamiento de Dios, ni con normas, ni con costumbres, ni con opiniones personales. Por supuesto, necesitamos que esto nos ponga relieve qué es lo bíblico y por lo tanto doctrina, y qué son los lineamientos locales y que por lo tanto son normativas que pudieran cambiarse y que debieran, bajo cualquier término, estar en línea con lo que dice la doctrina. O recibiremos también la reprensión de parte del Señor: vosotros con vuestra tradición invalidáis el mandamiento de Dios. Dar base bíblica para que cada ministro sea defensor. Y cuando digo base bíblica, hermanos, se espera de que usted tome nota de que esta información, que luego se va a abrir un canal de YouTube, usted pueda descargar esa información, que nuestros ministros que no están aquí puedan también tener acceso a las conferencias, que puedas tomar nota y que usted lo haga parte de su vocabulario y que usted sea un defensor.
que nosotros podamos contar con muchas personas que están claras y que defienden bíblicamente, porque es bíblicamente como se puede defender la doctrina de Cristo, bíblicamente. La Biblia es nuestra máxima regla de fe y conducta cristiana. Y esto es importante, hermano, porque tenemos que comenzar por diferenciar la ética. Podemos definir la ética a nivel secular, como lo hablan aquí en la sociedad. La ética la podemos definir como la ciencia que busca clarificar la norma o regla para la vida moral. A nivel secular, hermano, la ética era el discernimiento entre el bien y el mal, lo que está bien y lo que está mal. Hubo un tiempo en esta sociedad, los inconversos, en esta sociedad, donde la ética se definía por principios, donde habían principios, y esos principios en buena medida eran cónsonos con el pensamiento judío-cristiano. Esos principios en buena medida eran cónsonos con el decálogo, con los 10 mandamientos. Por eso, esos principios, aunque estamos hablando de una sociedad que está de espaldas a Dios, sin embargo, sus leyes y su definición de ética moral estaban más o menos alineada, enrumbada a lo que dicen estos principios bíblicos. Pero estamos hablando de que eso era antes. Hoy día la ética en esta sociedad no se mide ni se define por principios. En esta sociedad se mide por estadísticas, como lo dice allí entre paréntesis, por estadísticas. La mayoría decide que está bien y que está mal. La ética en nuestra sociedad actual se define por las mayorías, las estadísticas. Y por ello podemos ver entonces hoy día la ideología de género tratando de cambiar todos esos fundamentos morales, éticos, y esta sociedad, por supuesto, camina en tinieblas de espaldas a Dios y tropiezan en el mismo hoyo que construyen, caerán, como lo dice la Sagrada Escritura. Pero no se justifica que la iglesia de Cristo ande a tientas, porque nosotros decimos, y estamos claros que la palabra del Señor nos dice, Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por supuesto, cuando hablamos de la ética en el ambiente cristiano, en el contexto cristiano, de la ética moral cristiana, se reconoce la Biblia como la norma máxima para la vida moral centrada en Cristo. Es decir, la iglesia toma la Biblia como su antorcha, como su brújula, y camina en la dirección correcta según lo define Dios en su palabra. Cuando hablamos de la ética en el contexto cristiano, seguimos basándonos en principios, y esos principios están en la Biblia. Nuestra ética se basa en principios y esos principios están en la Biblia. En el caso del ambiente eclesiástico, ética moral, pero cuando hablamos de los ministros, esto va un paso más allá. La ética ministerial, podemos definirla entonces: reconocemos a Cristo como la cabeza de la iglesia. Sus leyes determinan lo que la iglesia debe ser y hacer. La ética ministerial, nosotros como ministros de Jesucristo, y aquí están ministros de nuestra organización, una gran parte, no están todos, pero sí tenemos la bendición de tener una buena representación de nuestros ministros que van a ser multiplicadores de esta información. Por supuesto, reconocemos a Cristo como cabeza de la iglesia. Sus leyes determinan lo que la iglesia debe ser y hacer. Y ahí entre paréntesis les coloqué 1 Timoteo 3:15, donde dice: para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. Debemos mantener en alto los valores de la Biblia, exaltar los principios de la palabra del Señor. Eso debe ser y hacer la iglesia, bajo el liderazgo de ustedes como ministros de Jesucristo. Por supuesto, entendemos entonces que como ministros reconocemos a Cristo como la cabeza. En la práctica, debe ser en la práctica, porque también, como dije, así como muchos tienen la Biblia como la máxima regla de fe y conducta cristiana en teoría, pero no en la práctica, también muchos hoy dicen que Cristo es la cabeza de la iglesia, pero en teoría. En la práctica, ellos son los amos y señores. Escuchamos hombres diciendo: yo soy autónomo,
Hermano, si Cristo es la cabeza de la iglesia, tú no eres autónomo. Tú te debes a este libro. Sus leyes son la máxima regla de fe y conducta cristiana. Sí, tal vez a nivel judicial, jurídico, quizás puedes tener, porque tienes personalidad jurídica, pudieras tener cierto nivel de autonomía. Pero si eres iglesia de Cristo, Cristo es la cabeza. Y tienes que sujetarte a lo que está en este libro. Es la palabra de Dios, la máxima regla de fe y conducta cristiana. Y por ello les coloco esa nota. Los pastores y ministros, los que lideramos en la iglesia de Cristo, somos un cuerpo ejecutivo, no un cuerpo legislativo. Los ministros somos un cuerpo ejecutivo, no un cuerpo legislativo. Es decir, como ministro, tú no tienes la autoridad para poner leyes, para poner reglas, para imponer tus opiniones personales. No estamos para crear leyes. Las leyes las pone Cristo y están en la Biblia. Nosotros estamos para hacer cumplir las leyes de Cristo. Somos un cuerpo ejecutivo. Somos llamados a cumplir las leyes de Cristo. ¿Cuál es mi trabajo? Conocer mejor lo que este libro dice, aprender cada día más lo que este libro dice y pararme en el texto bíblico para todo lo que haga y todo lo que tenga que ver con la administración de la iglesia, el funcionamiento, lo que la iglesia es y hace, tiene que estar condicionado por este libro. Esto es importante, mis hermanos, porque aunque entendemos que a nivel local existen normativas, como ya dije, esas normativas tienen que ser cónsonas con la doctrina de Cristo. No pueden anular ni pueden limitar ninguna doctrina de Cristo. Y esas normativas deben estar orientadas a especificar qué hacer en esos puntos, en esos aspectos donde la Biblia no se pronuncia explícitamente, para que la iglesia sepa cómo nos vamos a conducir. En un punto donde la Biblia no arroja una luz explícita, Dios nos está dando un margen donde nosotros podemos a nivel congregacional decidir cómo nos vamos a manejar, pero que tiene que ser consono y bajo ningún término puede contradecir la doctrina de Cristo. Tiene que ser consono en el espíritu de la doctrina de Cristo y consono con el llamado de la iglesia de Cristo. Las normativas que pueden permitirnos establecer lineamientos sobre aspectos donde la palabra de Dios no se pronuncia explícitamente, nosotros podemos establecer algunos lineamientos aprobados en legítima asamblea que sean cónsonos en este caso con la doctrina de Cristo y con el pensamiento y el espíritu que tenemos en nuestra amada fiel PBS, porque tenemos que buscar también coincidir y tener un mismo nivel, un mismo sentir a nivel organizacional. Pero por supuesto esas normativas no son infalibles y en algún momento podrán o tendrán que ser ajustadas, cambiadas, modificadas según el caso. Las normas, pero la doctrina de Cristo, y a mí me preocupa muchísimo, a nosotros el cuerpo de ancianos nos preocupa cuando escuchamos a un ministro referirse a una doctrina y hablar de normas. O sea, si tú no estás diferenciando entre lo que es norma y doctrina, tenemos un gran problema, porque tú eres el líder, estás liderando una congregación, estás liderando un grupo de ministros quizás. Es decir, si yo hablo algo que está explícitamente en la Biblia revelado, es doctrina, y yo me refiero a ello como una norma, las normas se pueden cambiar, la doctrina no. La doctrina hay que guardarla tal y como ha sido revelada hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no hay forma de que usted pueda cambiar nada que haya sido revelado en la palabra del Señor. Pero tú lo llamas norma y eso ya abre una puerta de que tú piensas que eso se puede cambiar. Y eso es importante que nos quede claro a nosotros, que no podemos confundir y que lo que ha sido revelado explícitamente en la Biblia es doctrina. Y hay que predicarlo y hay que practicarlo tal y como está escrito. Fuerte ese aplauso para el Señor. Y hablando de esa diferencia, que ya hicimos la acotación, doctrina es lo enseñado y ordenado en las Escrituras. De hecho, el apóstol Pablo en Gálatas 1:6 dice que si alguno nos predica un evangelio diferente al que os hemos anunciado, dice Pablo, sea anatema. Dice, si aún nosotros, como apóstoles,
o a un supuesto ángel del cielo os predica un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Eso dice el Señor. Nosotros tenemos, hermanos, que aferrarnos, y de hecho la palabra conservador, nosotros nos consideramos iglesias conservadoras. Lo que significa eso, que conservamos, así como un conservatorio de música busca conservar esos instrumentos y el aprendizaje de esos instrumentos y de esos estilos musicales tradicionales. Bueno, hermanos, nuestro compromiso como iglesias conservadoras es guardar pura la doctrina de Cristo hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se termina el compromiso. Pero necesitamos que cuando Él venga nos consiga predicando y practicando este libro, condicionando todo lo que hacemos, todo lo que decimos a nivel personal, a nivel congregacional, a nivel ministerial, por lo que este libro dice. De eso se trata, conservador. Entonces, la doctrina es lo que ha sido revelado explícitamente en la palabra del Señor. Las normas, como ya dije, son acuerdos de asamblea y que por supuesto tienen que ser cónsonos con la doctrina, mientras que las costumbres son aquellos lineamientos congregacionales tal vez que, aunque no están escritos en ninguna parte, no están escritos en la Biblia, no están escritos en las normativas que se establecieron a nivel congregacional, porque se supone que para establecer una norma necesitamos analizarla, hay una realidad, hay una necesidad y hay varias mentes que oran, que piensan, que planifican, que plantean, hay una asamblea que opina, que vota y se establece una norma. O sea, hay un filtro, hay un procedimiento, no es algo que hacemos alocadamente ni impulsivamente, hay un procedimiento y en ese procedimiento, repito, tenemos que verificar que no choque con nada que la Biblia haya revelado explícitamente. Es más, el día que nos demos cuenta que una norma choca con algo que explícitamente está en la Biblia, bueno, lo que va a ocurrir es que inmediatamente esa norma queda sin efecto, porque lo único que es infalible y que es nuestra máxima regla de fe es la palabra de Dios, es lo único. Inmediatamente lo que es que informar a la asamblea, esta norma fue anulada porque este texto dice, y es la palabra de Dios la que tiene el primer lugar. Las costumbres, repito, como no pasaron por ese filtro, siempre se hizo así, siempre lo hemos creído así, y a veces la gente se aferra tanto a esas costumbres, a esas tradiciones, que muchas veces se atreven de colocarlas por encima de la palabra de Dios. Y eso es grave, porque no podemos perder ese enfoque. Tenemos que diferenciar, como les coloqué allí entre paréntesis, lo bíblico, lo extrabíblico, lo antibíblico. Lo bíblico es lo que está revelado en la Escritura, por lo tanto doctrina. Lo extrabíblico, esas normas, aunque son lineamientos congregacionales, sin embargo, no están escritos en el texto. Es extrabíblico, pero no debe contradecir lo bíblico. Esta predicación como tal y cualquier predicación que tenemos en nuestros altares son extrabíblicas. ¿Por qué? Porque usted no consigue ninguno de esas predicaciones textualmente, palabra por palabra, en el texto bíblico. Pero la predicación tiene que ser consona con lo que está en la Biblia. Tiene que ampliar, profundizar, revelar, enriquecer. Tiene que ser consono con lo que está en la Biblia. Es extrabíblico, pero no contradice lo que está en la Biblia. Refuerza lo que está en la Biblia. Ilumina, clarifica, enriquece lo que está en la Biblia. Lo extrabíblico, sin embargo, es un camino que debemos recorrer con mucha reverencia. Quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. En ese momento que voy a predicar, en ese momento que vamos a establecer normas, tenemos que hacerlo con mucho cuidado y con la guía del Espíritu Santo, con mucha oración, con mucha meditación, porque estamos pisando un terreno minado. El enemigo puede conseguir espacio para colocar veneno antibíblico. Entonces, lo bíblico, lo que está revelado explícitamente, lo extrabíblico y lo antibíblico, que ya está sobreentendido, que contradice lo que la palabra del Señor dice. En esa categoría, hermano, pueden entrar muchas normas de algunas congregaciones. En esa categoría pueden entrar muchos lineamientos que, aunque no sean normas establecidas, pero son lineamientos que se acostumbran en X iglesia. En ese
contexto pueden también entrar muchas predicaciones que por falta de preparación, por falta de investigación, pueden resultar ser antibíblicas, por lo tanto, dañinas. Y nuestra responsabilidad tiene que ser, hermano, verificar que todo sea cónsono. Primera de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Segunda Corintios 2:17, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo Jesús. De manera que debo tener eso, no falsificar, no medrar, es decir, no negociar, no adaptar, predicar un mensaje complaciente, que a la gente le guste, que no significa que vamos a ser desagradables intencionalmente, pero si predicamos fielmente la palabra y desagradamos con ello, es mejor honrar a Dios antes que a los hombres, servir a Dios antes que a los hombres. No vamos a chocar con la gente intencionalmente, pero si al predicar fielmente la palabra de Cristo chocamos, bueno, hermano, séale fiel a Cristo. Para eso fue llamado usted, para ser un ministro de Jesucristo fiel. Y allí Pablo dice, 2 Corintios 2:17, acabo de citarlo, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Es decir, necesitamos mantener ese balance. De parte de Dios, predicamos cuando predicamos fielmente la Biblia. Y delante de Dios, porque un día daremos cuenta por ese mensaje que entregamos. Asegúrense de que sea bíblico, que sea cónsono con la palabra de Cristo. De hecho, estábamos hablando, mis estimados, de la importancia de que examinemos todo lo que se hace en la iglesia y lo que se hace a nivel ministerial. Todo hay que examinarlo. Para mí este texto ha sido muy impresionante y lo tomo muy en cuenta, hermano, siempre. Fíjense como dice Ezequiel 22:26. Sus sacerdotes, fíjense, y subrayé la palabra sus, porque Dios debiera decir, Dios debiera decir mis sacerdotes. Pero resulta que cuando sus sacerdotes ya no cumplen a sus propósitos, Dios los reconoce como suyos. Y son sus sacerdotes los que el pueblo reconoce como sus líderes, a pesar de que los están guiando en una dirección opuesta al camino de Dios. Dios dice, sus sacerdotes violaron mi ley. Es decir, la doctrina en nuestro contexto sería, sus pastores violaron mi doctrina. Y contaminaron mis santuarios. En nuestro contexto, hermano, debo ser muy vigilante de lo que ofrecemos aquí en el altar. Debemos tener criterio bíblico y filtro. No podemos, porque les funciona a fulano, porque vemos en las redes, porque vemos que otros movimientos y sí atrae gente. Nuestro objetivo no es atraer gente, nuestro objetivo es llevar gente al cielo. Tiene que predicar la palabra de Cristo con fidelidad. Entonces, contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Ni hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y hay un texto más que está allí en Levíticos 10, 1 al 3, que me llama mucho la atención, hermano, porque fíjense como dice el Señor, allí en ese pasaje tenemos el caso, y creo que lo tengo aquí registrado en pantalla, el caso de los hijos del sacerdote Aarón. Eso está en Levíticos 10, 1 al 3, y ellos ofrecieron fuego extraño. Cosa que Dios no nos especifica exactamente cuál fue el fuego extraño, pero dice algo que yo no les mandé. O sea que tiene que ser cónsono con lo que Él ha mandado. Y dice que Dios los fulminó, Dios los eliminó, los consumió. Cuando Moisés le da la explicación a Aarón, Dios le dice Moisés, Dios me dijo, entre los que se acercan a mí, me santificaré y seré tratado como santo entre el pueblo. Hermano, créame, eso todavía está en la prerrogativa de Dios. Si tú eres un ministro del altar, Dios espera que tú te manejes con santidad y Dios espera que te manejes con fidelidad, y Dios puede fulminar a un ministro suyo para que los demás teman, para que los demás sepan de que Él es santo, santo, santo. El único atributo de Dios elevado a un tercer nivel de énfasis.
Porque Dios es amor, pero en ninguna parte leemos que Él es amor, amor, amor. Dios es justo, pero en ninguna parte leemos que es justo, justo, justo. Pero Él es santo, santo, santo. Fuertes aplausos para nuestro Señor. Lo que estamos haciendo, hermanos, en esta primera parte del estudio es sentar las bases. Nuestro estudio lo vamos a desarrollar principalmente en 1 Timoteo 2, 9 y 10. Sin embargo, en esta primera parte del estudio estamos colocando las bases para luego hacer un análisis exegético basado en el texto griego, de manera que podamos ver con claridad, hermanos, que lo que nosotros predicamos y celamos en nuestra organización no son normas, no son caprichos, no son legalismos, no, es doctrina. Si tú lo puedes demostrar con la Biblia, es doctrina, hermano. Y si es doctrina, es Dios quien lo establece. Y a usted y a mí nos toca es protegerla, predicándola y practicándola con fidelidad. Pero hasta que usted no vea la base bíblica, usted no va a estar con esa convicción, y necesitamos que usted vea la base bíblica. Y estoy diciendo que como sacerdotes del Señor, como ministros del Señor, debemos cuidar pura la doctrina de Cristo y debemos cuidar también el santuario. El culto que le brindamos al Señor tiene que ser cónsono con lo que Él ha revelado. Y me llama mucho la atención Deuteronomio 12:29. Miren cómo dice: cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde habites en su tierra, guárdate de que no caigas en la trampa siguiendo su ejemplo, después que hayan sido destruidas delante de ti. No indagues acerca de sus dioses, diciendo de qué manera rendían culto estas naciones a sus dioses, para que también yo haga lo mismo. No actuarás de esa manera con respecto a Jehová tu Dios. Ciertamente ellos hacen con sus dioses todo lo que Jehová aborrece, pues aún a sus hijos y a sus hijas queman en el fuego para sus dioses. Escucha el versículo 32. Tendréis cuidado de hacer todo lo que yo os mando. No añadiréis ni a ello quitaréis. No añadiréis a ello ni quitaréis a ello. Hermano, es como Dios lo ha revelado. La adoración, el culto, es como Dios lo ha revelado. Pueden surgir movimientos innovadores, pero yo tengo que mantenerme en los rieles de lo que está escrito aquí. No puedo estar inventando, ni añadirle ni quitarle. Las especificaciones están en el texto. Hermano, si surge una nueva doctrina, si es nueva, no es bíblica. Y si es bíblica, no es nueva. Si es nueva, no es bíblica. Rechácela. Y si es bíblica, no es nueva, está allí. Y tal vez usted no la conocía, pero deben poder demostrártela con la Biblia en la mano, porque tiene que estar allí. Si no está allí, hermano, no podemos darle lugar ni en nuestra labor ministerial, ni en la administración eclesiástica. Es importante que mantengamos la vista clara en lo que Dios exige y espera de sus ministros. La doctrina que es conforme a la piedad. Si alguien hace esto, dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemas y malas sospechas. 1 Timoteo 6:14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. ¿Hasta cuándo? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Timoteo 6:20, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. 2 Timoteo 1:13, solamente estoy leyéndolo y me interesa que esos textos usted las cita, las anote y que las tome como una plomada para ver si su pared está quedando derecha. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Contamos con el apoyo del Espíritu Santo para guardar ese depósito, para ser conservadores de la doctrina de Cristo. 2 Timoteo 3:14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y eso es importante.
que sepamos a la luz de nuestra conciencia que lo que predicamos realmente lo aprendimos de aquí, de su palabra, y que está fundamentado aquí en su palabra. Eso es muy, pero muy importante. Como dije en 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Que Dios nos ayude. Y por supuesto, en este contexto, quiero destacar, mis estimados, el hecho de que algunos nos llaman legalistas. Algunos dicen que las iglesias, nuestras iglesias, son legalistas. Y yo me temo, hermano, que mucha gente que usa ese término realmente no sabe lo que significa ser legalista. Y nadie puede calificar de legalista el que una persona quiera guardar fielmente lo que dice la palabra de Dios. El que una persona quiera vivir una vida en santidad para honrar a su Padre Celestial. El que diga que eso es legalismo, mi hermano, realmente no ha entendido de qué se trata esto. Yo quiero que nosotros tengamos una visión de lo que es legalismo versus liberalismo, porque ambos extremos son opuestos, ambos extremos son apostasía. Tanto el legalista como el liberalista son apóstatas. El centro, el justo medio, es donde está el camino angosto, estrecho, que Cristo nos delineó. Ese camino estrecho, esa puerta angosta, es la doctrina de Cristo. Vaya por allí y va seguro. Dios me lo bendiga. Legalismo, entonces, es pretender ganar el favor de Dios mediante obras. Cuando tú crees que por la obra que haces, eres salvo. Cuando tú crees que por la obra que haces, obtienes bendiciones, recibes el favor de Dios. Hermanos, todos en algún momento nos hemos inclinado a una actitud legalista. Es legalista el que piensa que porque se levantó en la madrugada y oró 2 horas y leyó su Biblia, oye, hoy Dios tiene que bendecirme. Eso es legalismo. Porque las bendiciones de Dios son por gracia. Y sí, claro que debo pararme y orar y estudiar y buscar mi intimidad con Dios, pero no para ganarme nada de Dios. Sus gracias, sus bendiciones son por gracia para mi vida. Y Él me las otorga en Cristo Jesús. Todas las promesas en Cristo son sí y amén. 1 Corintios 1:20, son en Él. Y si usted lee Efesios, todo lo que somos, lo somos en Cristo, por su gracia. Mi obra no son para ganarme nada. Mi obra es un fruto de una realidad que ya tengo, mi salvación y mi comunión con Dios. Sí, oro, estudio, madrugo quizás, ayuno, y lo que hago es porque quiero intimar más con mi Dios. Pero ni seré más aceptable ni menos aceptable por ello, porque ya yo fui aceptado en Cristo. Y eso es doctrina bíblica, hermano, eso es doctrina bíblica. Fuimos aceptados en Cristo por gracia. Pero el extremo liberalista piensa que tú fuiste salvo por gracia y que no debes hacer ninguna obra, porque cualquier obra que hagas es un insulto a Dios. De manera que ellos piensan que eres salvo, siempre salvo, y que ya Dios te dio la salvación y no importa cómo tú vivas. Eso, por supuesto, es una apostasía. Dios nos dice claramente que Él espera que los salvos obren. No somos salvos por obra, pero los salvos obran. No somos salvos por obra, pero seremos juzgados por obras. Dios examinará la obra de cada uno. No somos salvos por obra, somos salvos por gracia. Pero una vez salvos, Dios espera que tú obres como un fruto de una condición y de una relación que tienes ahora en Cristo. De manera que el liberal piensa que una vez salvo, él no debe obrar, no necesita obrar, porque ya es salvo, siempre salvo. De hecho, escuché de alguien que dijo: yo soy salvo, ni Dios me puede quitar la salvación. Yo puedo matar y Dios no me puede quitar la salvación. Tú estás bien equivocado con esto, porque Dios va a juzgar por obras. Y si tú eres salvo, debe existir un fruto digno de arrepentimiento, un fruto cónsono
con esa realidad de la salvación que tienes en Cristo. Y para muestra un botón, cuando tú lees Colosenses 3, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Está viendo el balance? Mientras que en el versículo 5 de Colosenses 3 dice: de tu condición en Cristo, y que serás revelado con Cristo en su manifestación y en su gloria. En el versículo 6 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, malos deseos, pasiones desordenadas y avaricia, que es idolatría, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Se da cuenta? Salvo por gracia, tienes garantía de que el cielo es tu hogar, de que tu nombre está inscrito allá, pero mientras estás aquí, Dios quiere verte luchando por vivir una vida cristiana santa. Haced morir. Fíjense que el versículo 5 comienza diciendo: haced morir pues. Ese pues lo enlaza con lo dicho anteriormente. Eres salvo en Cristo, salvo por gracia, tienes un lugar seguro en las moradas eternas. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y ahí comienza la lista. Entonces, ese balance entre el liberalismo y el legalismo, ese balance, ese lugar céntrico, es la doctrina de Cristo, el camino angosto. Algunos textos que pudieras anotar: Primera de Pedro 2:16, Gálatas 5:13, Mateo 7:21. De hecho, esos textos nos dan luz en cuanto a lo que Dios espera de cada uno de nosotros una vez salvos, una vez que hemos recibido esta gracia de la salvación. De hecho, en Gálatas 5:13 dice que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Filipenses 2:16. Textos como eso ponen ese punto de balance. De hecho, hermano, yo quiero que usted observe el texto de 1 Corintios 9:20. Vaya conmigo un momentico, 1 Corintios 9:20. Fíjense cómo dice el 20 y el 21. Pablo dice: me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. ¿Cómo sujeto a la ley? Para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Yo quiero que usted observe que Pablo dice que él busca ganar a los que están sujetos a la ley. Los que están sujetos a la ley, uponomos, la palabra griega que usted va a conseguir en el Nuevo Testamento es uponomos, se la coloqué en pantalla. Uponomos, lógico, está transcrito al castellano como se pronuncia, no está escrito en griego, pero la palabra griega es uponomos, sujetos a la ley, legalistas, se conducen por las leyes recibidas, uponomos. Pablo dice que quiere ganar a los uponomos, a los sujetos a la ley. Dice: no estando yo sin ley. Dice los anomos, los que están sin ley, los que no quieren ley. Mientras que el legalista es uponomos, practica las leyes, sigue las leyes y quiere ganar méritos ante Dios por las leyes. Los anomos son los liberales, que piensan que no tienen que obedecer ningún mandamiento, ni tienen que esforzarse tanto porque son salvos por gracia y por lo tanto no tienen que hacer nada. Esos son los anomos, sin ley. Pero nosotros ni somos uponomos ni somos anomos, porque no estamos sin ley, dice Pablo, estamos bajo la ley de Cristo, en nomos Cristo, en la ley de Cristo. Esa es la doctrina de Cristo, la ley de Cristo. Y quiero resaltar, hermanos, que en Mateo 7:21 al 23, cuando el Señor dice que muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, hicimos milagros, entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esa palabra maldad, cuando usted la busca en el Nuevo Testamento griego, yo lo tengo en mi casa,
cuando usted lo busca en el Nuevo Testamento griego, es la palabra anomos, sin ley. Servían a Cristo, le llamaban Señor en la teoría, pero no lo obedecían. Sí, porque una cosa es decirle a Cristo, Señor, Señor, pero si no haces lo que Él dice, eso es pura teoría. Si Él es tu Señor, tú debes obedecerle, tú debes practicar lo que Él dice, tú estás limitado por lo que Él dice. Entonces, dice que esa gente, Dios le dirá, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Dice maldad, y en el griego es anomos, vive sin ley. Y los cristianos estamos en la ley de Cristo, bajo la ley de Cristo, en nomos Cristo. Fuerte el aplauso para el Señor. Un texto que me lo compartió el vicepresidente y analizándolo vi que calza muy bien con este punto. Complacido, inclúyalo ahí, pastor. Aquí está incluido. Eclesiastés 7, 16, 18. No seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto y que también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Aleluya. ¿De qué está hablando este texto? Hermano, está hablando del balance. Está hablando, cuando usted somete el texto a un análisis lógico, hay varios detallitos que se podrían examinar allí, pero en términos generales, cuando usted lo examina, está hablando del balance, tanto del que se va a un extremo, que es tan estricto en la letra y el detalle, que pierde de misericordia, pierde de vista la misericordia, pierde de vista el balance y mete a los demás. Hermanos, los seres humanos tenemos la tendencia, y especialmente en el pueblo de Dios, de tener dos varas. Una vara con la que medimos a los demás, cortica, y una vara de goma con la que nos medimos nosotros. Tendemos a ser estrictos con los demás. No llena la medida. No, que va, le falta mucho. Una vara cortica. El problema, hermano, es que tú tienes una vara flexible con la que te mides tú, y siempre tú la adaptas, y tú sí estás llenando la medida, porque la medida tú la adaptas a ti. Pero créame, Jesús dice, Mateo 7:1, con la vara con que mides serás medido. Sí, Dios no usa la vara con que tú te mides, Dios va a tomar la vara con que tú mides a los demás, y con esa vara con que tú mides a los demás es que te van a medir a ti. Así que necesitamos balance, y el justo medio es lo que dice aquí, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Ese punto medio, enseñar, practicar y usar la palabra de Dios como la herramienta para nuestra administración eclesiástica y ministerial, ese justo medio es el balance. Y cuando nosotros tenemos esa vara con que medimos a otros y cortica, y tendemos a ser inflexibles con los demás, acuérdese que el Señor nos dice a los ministros, el día que usted lo ungieron como ministro, le dijeron que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye con paciencia y con doctrina. ¿Se da cuenta? Esto hay que hacerlo con paciencia y con doctrina. Predica la palabra y ten paciencia, porque la gente no... Sería maravilloso, hermano, que tú prediques en la escuela dominical un estudio sobre, no sé, la murmuración, el usar nuestra lengua, no calumniarás, no dirás falso testimonio. Inmediatamente esa semana siguiente nadie murmura, nadie critica. Sería maravilloso que tú prediques un mensaje así y ya todo el mundo anda derechito por el centro. Debería ser así, pero en la práctica eso no ocurre. Tienes que predicar con paciencia, tienes que predicar con doctrina, tienes que tener paciencia, tienes que aplicar disciplina, ¿sí? Porque si tú no aplicas disciplina, Eclesiastés me dice, Eclesiastés 8:11, por cuanto no se aplica sanción alguna sobre el mal, el corazón de los hombres está en ellos presto a hacer el mal. Hay que practicar
pero tener cierta medida de paciencia hasta donde se pueda tener. Y por supuesto me dice que debe ser con mansedumbre, con amor y todo ese balance. Lo que me está diciendo acá es que yo no sea inflexible, impaciente y exigente. No agotar a los demás. Los instruyo, les tengo paciencia, los amonesto, les tengo paciencia y en última instancia los disciplino. Pero necesito trabajar, guiar al rebaño, ese balance. Repito, mi hermano, la mayoría de las personas tienen una vara cortica con la que mide a los demás y una vara flexible con la que se mide él. Y yo quiero que usted entienda que un fariseo es alguien que es rígido con los demás y flexible consigo mismo. Mientras que un cristiano es alguien que es rígido consigo mismo y es condescendiente y hasta cierto punto flexible con los demás. Fíjese la diferencia. Mientras que el fariseo es inflexible con los demás y condescendiente consigo mismo, el cristiano es amor, misericordia, paciencia, sin que eso llegue a apoyar el pecado, sin que eso llegue a solapar lo que debe ser sancionado, pero tiene cierta gracia y cierta misericordia para cuidar de las personas. Entonces, el punto de balance es: el que a Dios teme, todo le saldrá bien. Fuertes aplausos al Señor. Y es interesante, ya estoy llegando a mi primer punto, a mi primer tiempo de receso. Me toca hasta las 10:45, no, todavía me quedan unos minutos a mi favor. Y quiero destacar, mis estimados, de que realmente nosotros necesitamos, como dije en esta primera parte del estudio, es colocar las bases. Nosotros necesitamos tener clara nuestras bases y poder referir eso bíblicamente. Yo quisiera que usted vaya conmigo por un momento a Judas. Me queda tiempo para analizar Judas 3 y 4. Yo quiero destacar varias cosas importantes allí que van de la mano con lo que venimos analizando. Judas 3 y 4. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Escuche lo que dice. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hay varias cosas que quiero destacar aquí. Lo primero es la gran solicitud que tenía de escribir. Habla de nuestra común salvación. Tenemos una salvación que es común a todos. Todos hemos sido salvos por gracia. Todos tenemos que usar la palabra de Dios como nuestro alimento y nuestra guía y nuestra brújula para movernos. Tenemos una salvación que nos es común. Y eso significa, hermanos, que nosotros tenemos que tener esa igualdad o esa uniformidad de criterios y de pensamiento, lo cual no debería ser tan difícil si tomamos este libro como nuestra guía. Una común salvación. Dice que me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente. Mucha gente, hermano, como dice más adelante, han convertido en libertinaje la gracia de Dios. Sí, somos salvos por gracia, lo que explicaba, pero muchos han usado esa gracia como una licencia para pecar y usan la gracia de Dios como una licencia para pecar. Dice que convierten, aquí dice el texto, que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Dios dice que contendamos ardientemente. Eso no significa que usted se va a poner a estar discutiendo, ofendiendo, cayendo en discusiones acaloradas con nadie. No, de ninguna manera.
Porque como dice allá en Corintios, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos esa costumbre, ni las iglesias de Dios tampoco. Ningún cristiano debe estar contendiendo. Y acuérdese lo que dice en 1 Timoteo 3, que nosotros no seamos contenciosos, hablando de los requisitos del pastor. Dice que el ministro, el pastor, el obispo debe ser irreprensible, marido de una sola mujer. Dice que no debe ser serio, sobrio, moderado. Dice que sea hospedador, apto para enseñar, que no sea pendenciero. Y esa palabra pendenciero tiene que ver que no sea un peleón, conflictivo, problemático. Un ministro de Jesucristo no debe ser conflictivo, debe ser una persona calmada. Aun cuando esté difiriendo con otras personas, debe hacerlo con doctrina y con gracia, con ese dominio propio. Un ministro que a la primera se suelta y se pone agresivo, hay una deficiencia grave allí. Dios dice, no sea pendenciero. Entonces, cuando dice que contendamos ardientemente, no está diciendo que voy a ser conflictivo ni tener discusiones acaloradas. Lo que me está diciendo es que debo tener una convicción por la verdad, una convicción por la verdad, un celo por la verdad, que me lleva a defenderla presentando razonamientos, evidencias bíblicas bien sustentadas, y lo hago con pasión. A eso es que se refiere. Lo hago con convicción, con amor por la verdad, por respeto a la verdad, y me he preparado para defender la verdad frente al error. Dios espera eso. Primera de Pedro 3:15 dice que estemos siempre preparados para presentar defensa. Y esa palabra defensa en el griego es apologian, es presentar evidencias. Dice que presentemos defensa ante todo el que demande razón de nuestra fe. Dios espera que defendamos la verdad. Y la otra palabra que, bueno, hay varias palabras clave, pero algunas de las que quiero destacar: ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y el énfasis en el griego allí es una vez y por siempre. Esta verdad, hermano, nos fue dada una vez y por siempre. O sea, no hay nada que podamos añadirle a la revelación bíblica. No, la verdad de Dios nos fue revelada en la Biblia y punto. Ya no hay más nada que añadirle. Esa es la verdad. No hay nada que añadir. El énfasis allí, que fue dada una vez a los santos, fue dada una vez y por siempre. El énfasis en el griego es puntual. Y esto pone a relieve lo que les dije hace poco. Si una doctrina es nueva, no es bíblica. Si es bíblica, no es nueva. Tiene que estar aquí en la revelación original de Dios. Si no, no va. Que Dios me lo bendiga. Amén. Otra palabra interesante acá dice 4, versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y eso nos pone una interrogante en nuestra mente, porque destinados para esta condenación. Entonces la doctrina de la predestinación, de que tú fuiste destinado a salvarte o fuiste destinado a perderte, en este caso estos hombres que convierten el libertinaje en la gracia de Dios fueron destinados, y si ellos fueron destinados, entonces no son culpables. Porque, mi hermano, si a mí me predestinaron a hacer cierta cantidad de cosas, no me puedes culpar, porque si Dios me destinó a eso, ¿cómo me puedo yo oponer a lo que ya Dios soberanamente decidió sobre mí? Entonces no soy culpable. El culpable es el que, o sea, ese sería el riesgo de la palabra predestinado. Y esta gente fueron predestinados para esta condenación, dice aquí, y no podemos cambiar esto. Y esto quiero, hermano, que entendamos lo siguiente: la palabra de Dios hay que interpretarla, y no todo es como, muchas veces no todo está como suena a primera vista. Yo necesito indagar, necesito profundizar, ver el contexto gramatical, el contexto textual, el contexto histórico-cultural, el texto griego, en el caso del Nuevo Testamento, que aparecen las palabras griegas que están allí. Todo eso, porque yo necesito, no es hacer una eisegesis, lo que yo me imagino que dice,
lo que a primera mano me parece que es. No, eso es una exégesis. Acuérdense que hay dos palabras griegas para la interpretación. Exégesis es cuando extraemos del texto el significado correcto. Exégesis. Eisegesis es cuando en lugar de extraer, introduzco mis propias ideas, lo que me imaginé, lo que a simple vista me está, la impresión que me da. Y eso es muy peligroso. Yo necesito predicar delante de Dios y de parte de Dios, y para lo tal debo interpretar. Primera de Pedro 3:15, 16 nos habla, segunda de Pedro, donde nos habla de que los indoctos e inconstantes tuercen las escrituras para su propia perdición. Los inconstantes e indoctos. De manera que es importante, hermano, y pongo a relieve esto porque hoy vamos a estar examinando algunos textos y vamos a irnos un poquito más profundo, y necesitamos ver lo que dice el texto. Y les animo, hermano, de que usted tenga esa actitud mental siempre. Lo que dice Hechos 17:11, que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica porque examinaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Lo que estoy diciendo es que tampoco usted puede quedarse con lo que le dicen. Verifíquelo, eso está ahí. Si es así, usted debe poder verificarlo por la palabra de Dios. Y se espera que usted lo verifique, y más usted que es un ministro. Si a los miembros de iglesia se les dicen, no pueden ser como los pichones que se comen todo lo que le ponen en el piquito. A los miembros de iglesia, a los ministros menos. Los ministros tenemos que tener discernimiento espiritual para examinarlo todo a la luz de las escrituras y ver si estas cosas son así. Ahora, volviendo a mi punto, ¿qué significa que estos fueron predestinados para esta condenación? Usted fue predestinado para ser salvo en Cristo. ¿Qué significa eso? Si Dios lo predestinó a usted salvarse, usted se va a salvar, haga lo que haga. Si Dios lo predestinó a que usted sea un apóstata que convierte en libertinaje la gracia de Dios, usted ya fue predestinado para eso y va a terminar haciendo eso. ¿Es eso lo que significa el texto? No, mi hermano, de ninguna manera. Véanlo de esta manera, se lo voy a ilustrar de esta manera. Imaginen que este salón es el Evangelio, el templo del Evangelio. Y usted como inconverso va pasando por el frente de la iglesia, de ese templo, del Evangelio. Y hay un letrero en la puerta de ese templo que dice, ven a Cristo para que sea salvo. Y usted se detiene, dice, yo quiero eso, quiero una relación con Dios. Y entró. Después que usted entra, está allá adentro, hay otro letrero por dentro que dice, bienvenido al grupo de los predestinados. Pueden observar el balance entre el uso de mi libre albedrío y la predestinación de Dios. Porque la predestinación de Dios no anula mi libre albedrío. Porque si yo no tengo libre albedrío, si ya yo fui predestinado, entonces ¿para qué le predicamos a la gente? El que se va a salvar, se va a salvar, y el que se va a perder, se va a perder. ¿Para qué nos mandan a predicar? Entonces, la predestinación de Dios no anula mi libre albedrío. Cuando me predican el Evangelio, tal vez el que leyó el letrero, ven a Cristo para que sea salvo, eso es más de lo mismo y sigue su camino. Ven a Cristo para que sea salvo, eso es más de lo mismo y sigue su camino. No, yo no creo en Dios, y cada quien tiene una libertad para decidir en cuanto a ese llamado y a esa oferta que le da el Evangelio. Pero para los que entramos en el grupo de los predestinados. Si usted lee en Efesios 1, te repite como 5 veces en todo ese capítulo que tú fuiste salvo en Cristo, predestinado en Cristo, tus bendiciones en Cristo, todo lo que yo soy por la gracia de Dios en Cristo. Fuerte el aplauso para nuestro Señor. De manera que estos señores que fueron predestinados para esta condenación, no fue que Dios los predestinó a que se perdieran y que convirtieran en libertinaje la gracia de Dios. No, su tibieza espiritual, su descuido con los sagrados, porque hermano, nadie cae de la noche a la mañana. El que cae venía cayendo. El que se descarría, el que cae en apostasía,
el que descuida la doctrina de Cristo y la pervierte, hermano, eso comienza por descuidos en tu intimidad con Dios, en tu devoción, en el permitir el pecado, detallitos insignificantes, cosas que dejamos pasar y poquito a poquito se nos va minando. Y entonces cuando finalmente una persona se desvía y está apostatando de la doctrina de Cristo y pervierte la doctrina de Cristo, entonces cae en el grupo de los que predestinados. O sea, es su decisión. Lo que estoy diciendo es que la condenación a los que tuercen la doctrina de Cristo ya ha sido predestinada. Y usted decide si se monta en ese barco o no. Es tu decisión. Pero repito, esa no es una decisión puntual que tú amaneces un día diciendo me voy a apartar. No, eso va ocurriendo con muchas cositas pequeñas. Mira, hermano, antes que Judas vendiera a Jesús por 30 monedas de plata, ya él había comido muchas pequeñas carnadas en el camino. ¿Ustedes se acuerdan de la ocasión en que él se quejó porque habían quebrado, habían derramado ese perfume tan costoso, 300 denarios? Y él dijo, oye, se hubiese vendido y se le hubiese dado a los pobres. Y el texto me dice que no era porque pensar en los pobres, no estaba pensando en el pobre Judas. Él no estaba pensando en los pobres. El texto dice que él sustraía de la bolsa. Él se robaba el dinero. Y él estaba pensando, oye, si caen esos 300, algo voy a lograr embolsillarme aquí. Algo. Hermano, no coma carnada. El enemigo le va a dar carnada. Pequeñas cosas. Sea detallista y exigente en su comunión y en su fidelidad a Cristo. Aunque nadie más lo vea, usted se ve. Dios lo ve. Y yo necesito vivir a los ojos de mi propia conciencia y a la luz de la palabra de Dios en santidad, en integridad. Los pequeños detalles me van a ir llevando a apostatar de la doctrina de Cristo, a desviarme, a cauterizar mi conciencia y luego podría esa persona convertir en libertinaje la gracia de Dios. Hermano, el enemigo no está interesado en darle gustos a usted. ¿O usted cree, hermano, que cuando un hombre se va, no sé, al lago, al río, al mar a pescar, él piensa en alimentar los peces? ¿Será que el pescador va con la carnada con la intención de alimentar los peces? ¿Será que el pescador dice, wow, es que los peces yo creo que no han comido hoy, les voy a llevar alimento? No, él no está pensando en alimentar ningún pez, él está pensando en pescarlos, él está pensando en alimentarse él. El enemigo te va a dar carnadas, mi hermano, y esas carnadas vienen con un anzuelo. Por eso habla del lazo del maligno, del lazo del diablo, dice. Entonces hay la carnada y está el lazo. Entonces les estoy diciendo esto y repito, esta primera parte del estudio tiene que ver con el fundamento. Todo lo que aquí se diga, hermano, hay que demostrarlo con la Biblia. Y todo lo que nosotros hagamos hay que pasarlo por el filtro de la Biblia. Relájese, aquí no se le va a enseñar nada que no esté en este libro. Y vamos a procurar de que todo podamos demostrarlo con este libro. Y si usted con este libro mismo en la mano presenta objeciones, bueno, entonces vamos a ver de qué manera esos dos planteamientos bíblicos tienen un balance y cómo entran en balance. Nosotros aquí estamos en el mismo equipo, hermano. No hay grupos oponentes. Somos ministros de Jesucristo y somos miembros del cuerpo ministerial de la Fiel PBS. Oremos al Señor. Amado Padre, queremos darte las gracias en este día por permitirnos la bendición de estar reunidos en este lugar y que nosotros, Padre, podamos en este día y en estos 2 días de esta jornada, de este simposio, podamos reforzar y comprometernos con tu doctrina, siendo fieles, siendo comprometidos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fuertes aplausos para el Señor. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Afán y todo trabajo para mí terminará. Cuando Cristo venga a su reino
Cristo venga, a su reino me llevará. Ya no me importa que el mundo me desprecie por doquier. Ya no soy más de este mundo, soy del reino celestial. Yo solo espero ese día cuando me